y nunca avalaría ningún tipo de sometimiento a la integridad física, a la integridad psicológica de un ser humano. Pero sin duda Venezuela nos llama. Llega un momento en que la patria nos llama a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y creo que Venezuela vive un momento que requiere del concurso de todos y todas, desde cada espacio. Y yo insisto mucho en el tema de la política, justamente, no solamente por formación en la familia, porque, bueno, nadie mejor que usted puede testimoniar lo que fue también la postura de mi padre en ese sentido, de recurrir a la política como una vía para la defensa de Venezuela. Y allí cuando nosotros vemos y analizamos y estudiamos la historia de Venezuela, sabemos que el camino que le toca hoy a nuestro país es la política. Vemos expresiones de fascismo, que es la negación de la política, vemos expresiones antidemocráticas. Bueno, el año pasado el país entero pudo testificar una de las peores expresiones antidemocráticas y antipolíticas cuando un diputado se autoproclama presidente de Venezuela, desconociendo por completo la voluntad del pueblo. Y ese proyecto político, como yo he dicho, de Donald Trump, bueno, fue aplastado por la realidad venezolana. El único aplastado aquí, en realidad, es el proyecto fracasado imperial de Donald Trump, expresado en el autoproclamado, expresado en lo que supone tener un agente apoyado por gobiernos extranjeros para socavar la soberanía de Venezuela. Así que el empeño nuestro siempre tiene que ser la política. No puede haber otro camino para garantizar el futuro a nuestro país. No puede haber otro camino para garantizar la patria y la paz a nuestros hijos. No puede haber otro camino para la esperanza de Venezuela, sino la política. Tragedia humana, personal, sin duda, que nos tocó vivir siendo muy niños. Pero también ha sido la fuente de inspiración por creer en un proyecto de transformación profunda del ser humano, por creer en la revolución bolivariana como ese proyecto de amor y paz hacia la humanidad, creer en la igualdad entre todas las personas. Yo creo que en ese sacrificio de mi padre, en ese martirio, estaba también él dejándonos algo que no tiene ningún tipo de precio, que es el valor del ejemplo, el valor de lo que construye el ejemplo en los hechos. Y nuestro padre sin duda ha sido un ejemplo, el primer ejemplo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana en el ejercicio de la política. Sin duda alguna jamás avalaría ningún tipo de tortura, no avalaría nunca ningún tipo de comportamiento que atente contra el derecho a la dignidad que tienen los seres humanos. En lo que representa la derecha española, yo diría casi que es una excentricidad política, porque quedan en el hecho superficial, pero no van al fondo. El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha, digamos que promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Es sin duda alguna, es una curiosidad política lo que allí ha ocurrido. Y a mí, la verdad, el tema de lo que vimos, lo que fue la gira del señor Guaidó a Europa, revela eso, una profunda doble moral, porque nadie puede negar los nexos de Juan Guaidó con el paramilitarismo colombiano. Nadie puede negar las pruebas que nosotros mostramos muy contundentes, incluso que llevé personalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus vínculos con el narcotráfico colombiano, con el paramilitarismo colombiano, y eso resulta ser un motivo de orgullo, retratarse con un personaje socio del narcotráfico, socio del crimen transnacional, es algo que para ellos significa un gran honor y un gran orgullo. Entonces yo digo que sin duda la derecha española es una excentricidad política, no deja de causarme cierta impresión y cierta gracia también, verlos ufanarse de lo bien que es retratarse con un personaje que ha dejado mucho de ser político, que en lo absoluto es político. Hemos nosotros también demostrado lo que ha significado este proyecto para vulgarmente apropiarse indebidamente de los activos de Venezuela en el exterior. Eso no tiene nada de política, eso tiene de agente a un servicio de intereses extranjeros en un país. Según el Código Penal venezolano, el señor Guaidó es un enemigo de la patria. Está al servicio de gobiernos extranjeros para atentar contra los intereses nacionales, para atentar contra la integridad territorial de Venezuela. Recordemos que él negocia con los paramilitares y narcotraficantes, dice que si él llega al poder les entregaría ese corredor para que ellos puedan cometer sus delitos transnacionales y transfronterizos. Recordemos también que negoció con el Reino Unido nuestro territorio Esequibo. Es decir, es un patético proyecto que en nada podría
a un político de verdad, que nada podría, a un demócrata de verdad, servirle de orgullo estar retratado o reunido con un personaje de tal talante. Hace apenas el día jueves, nuestro canciller asistió en La Haya para presentar una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos por violaciones de delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano al imponer las medidas coercitivas unilaterales que sin duda alguna causan sufrimiento, que impiden que lleguen medicamentos a Venezuela, que impiden que lleguen alimentos a Venezuela. La persecución del gobierno de Estados Unidos es de tal nivel que se toman el tiempo de llamar a empresarios, que se toman el tiempo de llamar a armadores de barcos para que no transporten medicamentos y alimentos para Venezuela, en una franca violación al derecho internacional humanitario. Ha llegado a un nivel de desparpajo que, bueno, motivó al presidente Nicolás Maduro, animó al presidente Nicolás Maduro en la responsabilidad histórica que tiene de proteger a toda la población venezolana, en el deber histórico que tiene de proteger la integridad y la soberanía de Venezuela, a acudir al sistema multilateral de justicia para pedir que se detengan este tipo de violaciones al derecho internacional que sin duda está afectando a todo el pueblo venezolano. Es develador, muy negativo para él. Ya él era un fracaso. Antes de hacer ese viaje, era un fracaso en Venezuela. Ya vimos lo que es ese señor en Venezuela. Él aplastó la voluntad popular de quienes votamos y ratificamos al presidente Nicolás Maduro en la elección que lo ratifica en la presidencia de la República. Al desconocer la voluntad del pueblo venezolano, eso ha tenido mucha repercusión tanto en sus seguidores como en el resto del país. ¿Quién es Juan Guaidó en la política nacional venezolana? Es nadie, es la nada. Nosotros vemos y hacemos seguimiento de sus concentraciones en las calles. Nadie, repito, es la nada. Pero este viaje sirvió un poco para remozarlo, pero también para remozar la cara a esos gobiernos que un año más tarde, después de haberse llevado por delante todo el ordenamiento constitucional de Venezuela e internacional, tenían que remozarse y decir, bueno, hemos fracasado. Pero es que el fracaso ocurrió desde el día 23 de enero del año 2019, cuando reconocieron la autoproclamación de un diputado. Imagínense lo que pasaría en el mundo. O en los Estados Unidos, que ahorita venga alguien en una plaza pública y se autoproclame presidente de los Estados Unidos con apoyo de gobiernos extranjeros. Creo que el señor Donald Trump, por cierto, tiene pocos seguidores en el mundo. Imagínense lo que eso significaría para la constitucionalidad de un país, para la democracia de un país. Políticamente, usted me pregunta, ¿qué significó? Nada. Permitió que ambos se lavaran las caras, pero vuelve a la realidad. El señor Guaidó volvió a la realidad. La realidad la vimos, por ejemplo, el día que llega a Venezuela, donde trabajadores de Conviasa expresan su rechazo, su repudio por lo que fue la promoción de sanciones contra nuestra aerolínea insigne. Pero lo que hicieron los trabajadores de Conviasa es lo mismo que siente el venezolano en la calle, que se ve afectado por las sanciones, que se ve afectado por el bloqueo. Y como él lo dice descaradamente, porque realmente es un cara dura, como él lo dice, ¿no? Indistintamente de los efectos que pueda tener, del dolor que esto va a causar, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque él tiene que imponerse sobre la voluntad del pueblo de Venezuela, que se expresa de una sola manera, a través del ejercicio de la soberanía. Y esa soberanía se ejerce a través del voto, no hay otra vía. Él toma unos atajos, él toma otros caminos, y por eso el pueblo de Venezuela lo desconoce definitivamente. Hace más de 2 años, ante los cientos de llamados del presidente Nicolás Maduro al diálogo y al entendimiento y a la coexistencia en Venezuela, este último diálogo ha tenido una significación particular y muy relevante. Primero, que en medio de lo que ha significado este proyecto fracasado, aislado, del señor Guaidó, bueno, y de su banda criminal, el diálogo permitió un espacio para que otros sectores de la oposición venezolana, que sin dejar de ser oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tuviera un espacio para ratificar sus ideas nacionales. Por ejemplo, lo que ha dicho el señor Claudio Fermín, se nacionalizó el diálogo. ¿Qué significa nacionalizar el diálogo? Significa que los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos entre venezolanos. No necesitamos ningún tipo de interferencia externa ni exterior para resolver nuestros problemas. Significa también que desde el punto de vista de la defensa nacional de Venezuela exista un bloque también de la oposición venezolana, y eso es un mensaje claro
a seguidores opositores, exista un bloque de la oposición venezolana que rechace la imposición de sanciones ilícitas contra Venezuela, porque saben que el perjuicio es para todos sin ningún tipo de distinción. Así que es un espacio muy importante y que está marcando una pauta política. Debo recordar que desde el inicio del diálogo permitió el acuerdo político para el regreso de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y los aliados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, que está en desacato. Pero al mismo tiempo esa participación de alguna forma permitió el cambio de junta directiva ocurrido el 5 de enero del corriente en la Asamblea Nacional. Así que el diálogo ha permitido expandir posiciones nacionalistas, ha permitido expandir posiciones democráticas y ha permitido sin duda expandir posiciones de coexistencia con diferencias pero con respeto.